En estos minutos vamos a ver a otras figuras geométricas que son los cuadriláteros. La palabra cuadriláteros también ya nos da una pista de la forma que tienen las figuras. Cuadri y láteros, lo dividimos en dos. Cuadri nos hace referencia a 4 y láteros nos habla de lados. Es decir, que los cuadriláteros son figuras que tienen 4 lados. Es decir, esto va a ser un cuadrilátero, esto va a ser otro cuadrilátero, y vamos a tener infinitos cuadriláteros de cualquier formas y colores. Y veamos que una característica especial, voy a borrar este que me quedó un tanto curva uno de los lados, vamos a hacerlo un poco más recto. Ahí está, los 4 lados. Y notemos que si a cada uno de estos cuadriláteros les unimos dos vértices opuestos, es decir, les trazamos la diagonal, esto se llama diagonal, nos divide la figura en dos triángulos. Veamos que nos quedan definidos dos triángulos en cada uno de los cuadriláteros divididos por la diagonal. Y si recordamos, la suma de los ángulos internos de un triángulo, es de 180 grados. Es decir, que tenemos estos ángulos que suman 180 grados y tenemos estos otros ángulos que también suman 180 grados. Y lo mismo en todos los cuadriláteros que tenemos. Los triángulos que se forman al trazarle la diagonal suman 180 grados los ángulos. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que si en todo cuadrilátero hay dos triángulos de 180 grados, los ángulos internos de un cuadrilátero sumados nos va a dar 360 grados, porque es 180 más 180 es 360 grados. Y esto ocurre en todos los cuadriláteros. La suma de sus ángulos interiores es de 360 grados. Y los cuadriláteros, al igual que los triángulos, como vimos anteriormente, tienen distintas formas de clasificarse. Y las vamos a ver a continuación. Vamos a empezar con dos de los más conocidos. El primero es el cuadrado. Y el cuadrado tiene la característica de tener sus 4 lados iguales. Tiene los 4 lados iguales y los 4 ángulos iguales y rectos. Es decir, que valen 90 grados. Entonces, el cuadrado tiene 4 ángulos rectos. Vamos a poner 90 grados, entre paréntesis, y 4 lados iguales. Muy bien. En segundo lugar tenemos al llamado rectángulo. Que tiene también 4 ángulos rectos e iguales, ¿verdad? Si son los 4 rectos, los 4 son iguales. Pero sus lados son iguales los opuestos. Es decir, este va a ser igual a este, pero este va a ser igual a este otro. Es decir, para aclararlo acá, tiene 4 ángulos rectos y los lados opuestos son iguales. Vamos a poner lados opuestos
iguales. Muy bien. Entonces tenemos al cuadrado y al rectángulo, con sus 4 ángulos rectos y sus lados iguales, los 4 en el cuadrado, y los opuestos iguales en el rectángulo. Vamos al segundo grupo. En el segundo grupo ya nos encontramos con figuras un tanto más rebuscadas, por así decirlo. El primero es el paralelogramo. Paralelogramo. El paralelogramo, ya la palabra paralelogramo nos está dando una pista, nos dice que los lados opuestos son paralelos. E iguales también, ¿verdad? Son iguales y paralelos. Estas flechitas que se les hacen a los lados hace referencia de que tienen la misma dirección, es decir, que son paralelos. Y lo mismo con los otros dos lados. Tienen la misma dirección, es decir, que son paralelos. ¿Y qué se puede decir de los ángulos? Que los ángulos opuestos son iguales entre sí. Son iguales. Los ángulos opuestos son iguales y los lados opuestos son paralelos. Vamos a anotar eso. Decimos que tiene lados opuestos paralelos y ángulos opuestos iguales. Opuestos iguales. De esta forma. Y en el otro lado de este grupo de dos tenemos al llamado trapecio. El trapecio tiene cuatro lados, ¿no? Como todo cuadrilátero, pero los opuestos, que son paralelos, se los denomina base mayor al más grande, mayor, y se lo representa con una B mayúscula, y tenemos a la base menor, el lado paralelo más chico, y se lo representa con una B minúscula. Y los otros dos lados no son paralelos, sino que son transversales. Entonces, y de los ángulos se puede decir que son indistintos, es decir, que pueden ser iguales entre algunos y otros que no. Eso es indistinto. Lo que nos importa en el trapecio es el paralelismo entre dos lados opuestos. Solamente un par de lados opuestos son paralelos, pero no iguales. Vamos a aclarar eso. Tiene un par de lados opuestos paralelos. Y por último, vamos a tener al último grupo de cuadriláteros, que son el rombo, y el romboide. Son figuras muy similares y presentan solo una diferencia. En el rombo tenemos a los 4 lados iguales. Y en los ángulos encontramos igualdad entre los opuestos. Es decir, que tenemos 4 lados iguales, ahora lo voy a anotar. 4 lados iguales
igual que el cuadrado. Recuerdan que el cuadrado también tenía los 4 lados iguales, pero el cuadrado también tenía los 4 ángulos iguales. El rombo tiene los 4 lados iguales y los ángulos opuestos iguales. Opuestos iguales. Y en el romboide, los lados que son iguales son los consecutivos. Es decir, que tenemos uno igual, el que le sigue va a ser igual. Después tenemos uno distinto y el que le sigue va a ser igual a ese distinto. Es decir, que tenemos lados consecutivos, par de lados, ¿no? Par de lados consecutivos iguales. Y esa es la clasificación de los cuadriláteros según sus medidas y sus lados.